Bueno, vamos empezando a explicar lo que sería en esta segunda clase, lo que nos vamos a encargar de hacer. Y eso sería el croquis, sería la parte formal de nuestro diseño. En la primera clase vimos lo que sería el diseño a mano alzada, que sería cuando nosotros queremos explorar ideas, y las técnicas que vimos de alguna manera nos ayudaron para no hacerlo tan al azar, sino tener un poquito de conceptos como la perspectiva, y este tipo de cosas que nos pueden ayudar a que nuestros bocetos pues no sean tan caóticos, ¿no? Que tengan algo de orden. Pero esta parte es la parte formal, esta es la parte que realmente importa. El croquis lo que nos hace es que, independientemente de formalizar el proyecto, cada proyecto que hagamos, es que cualquier joyero pueda reproducir la joya de la cual, a la cual le pertenece el croquis que vamos a diseñar. Y tiene que tener ese croquis toda la información para que pueda ser replicada. La ventaja también es de que, por ejemplo, algunas elaboran algún diseño que les gusta y lo que van a hacer es que van a tener ahí el plan, se podría decir, para volverlo a replicar de igual manera. Entonces son algunas cosas que tienen lo fundamental que vamos a ver ahorita. Vamos a trabajar en un anillo, entonces lo fundamental sería lo que miraríamos ahorita, ¿no? Hay información que no va a ser necesaria, que vienen en los croquis, pero que para nuestro proyecto no aplica. Entonces, los puntos que vamos a hacer es, por ejemplo, lo primero, pues conocer cómo se vería un croquis. Entonces, esa imagen que tenemos a la izquierda es un ejemplo, donde vienen vistas, son particularmente vistas frontal, lateral y vista aérea. Con esas tres vistas tenemos toda la información del objeto que necesitemos. Entonces, en el caso del ejemplo que está a la mano izquierda, tiene más de esas tres vistas y la razón es porque el diseño es un poco más complejo. Como tiene un diseño más complejo, requiere vistas especiales, no sé, vistas a tres cuartos o algún acercamiento de cierta área de la joya para aclarar un poquito mejor. Entonces, en nuestro caso no vamos a ocupar vistas especiales, solo ocuparemos la vista frontal, lateral y aérea. Con esa tendremos toda la información que ocupamos. Entonces, otro de los elementos sería las cotas. Las cotas son la información que va a ser leída por el joyero que va a replicar la pieza, ¿no? Viene usualmente como unidad de medida, que es lo que vamos a utilizar usualmente para joyas con pendientes, anillos, cosas no muy grandes, pues se utilizan milímetros y centímetros. No hace falta medir más. Entonces las cotas serían la unidad, ¿no? Y la cantidad ya en particular de cada dimensión, ya sea que estemos midiendo lo ancho, lo alto, lo que sea, tenemos que ponerlo en cotas, que quede claro. Mide 1 centímetro de alto por dos y medio de ancho, ¿no? Entonces las cotas son estas indicaciones, como esas flechitas rojas que se ven ahí en el ejemplo, donde vienen esas flechas que lo que indican es la dirección, qué es lo que estamos midiendo, y viene la medida en sí. Algo particular de las cotas es que son paralelas con la medida que nosotros queremos indicar. Y existen otras líneas que vamos a utilizar ahorita, que serían las líneas de extensión. Cuando tenemos varios tipos de superficies en nuestros diseños, se puede llegar a ser muy caótico o todo quedar muy aplastado y puede ser confuso el croquis. Entonces utilizamos líneas de extensión donde retiramos la medida para poder poner la cuota un poquito más retirada y así se pueda leer más claramente. Lo vamos a hacer ahorita en el ejemplo. Lo único que hay que saber de estas líneas de extensión es que tienen que ser perpendiculares con la medida que estemos sacando. Entonces, esos son los elementos nada más que vamos a ocupar.
La otra parte que viene en el croquis sería lo que sería en la parte de las notas, la información, ahí donde viene más a detalle, que es una parte a la que vamos a pasar ahorita, y lo que vendría a ser notas especiales, que serían arriba de ese recuadro, ahí pueden ustedes particularizar en algo que no vayan a poner en las cotas. A lo mejor porque no quieren llenar de tantas cuotas y tantos números su croquis y simplemente acá aparte hacen alguna aclaración. Para eso sirven esa área. Ok, entonces aquí tenemos un poquito más información, ¿no? De lo que se va a necesitar. Y sería que en el recuadro A, ahí dice la información que ocupa, ¿no? El nombre del autor. En el recuadro B sería el tipo de pieza, ya sea un anillo, pendiente, arete, cadena y el nombre del modelo. De ahí viene también la fecha, viene las cuotas, en qué vamos a poner, qué medidas, qué unidades vamos a utilizar. Vamos a utilizar milímetros o vamos a utilizar centímetros. Ahí le tenemos que poner centímetros si es centímetros o milímetros si es milímetros. La escala, que es 1 a 1. El primer número, el 1, representa las dimensiones del dibujo. Y el segundo número sería el tamaño real del objeto. Por ejemplo, si el objeto mide eh, 10 centímetros de alto y, y de repente yo quiero hacer el dibujo más grande de eso, más grande que eso, pues lo puedo hacer al doble, ¿no? Y en vez de hacerlo a 10 centímetros de alto, lo dibujo a 20 centímetros para poder meter más detalle, ¿no? Esa sería una de las razones por las cuales yo quisiera hacer eso. Y lo único que tendría que hacer es simplemente duplicar las medidas. Si mide 10 de alto, pongo 20 de alto. Si mide, obviamente si mide 5 de ancho, pues ya le tendré que poner 10 de ancho, ¿no? El doble. Y para eso nos sirven mucho las hojas milimétricas, porque cada cuadrito, cada cuadro grande, ¿no? Tenemos ciertas medidas. El cuadrito más pequeño es 1 milímetro. Cada cuadro que sigue en tamaño son 5 milímetros y cada cuadro que representaría 10 sería 1 centímetro. Y así vamos midiendo. Entonces cada cuadrito pequeño es 1 milímetro. Cada 10 milímetros es 1 centímetro. Entonces nosotros lo único que tenemos que poner ahí en la parte, en el recuadro, se llama cajetín. En el cajetín, en la parte donde viene la escala, le tendremos que poner en ese caso 2 a 1. Eso ya va a aclarar para el joyero que cuando vea la pieza, que realmente no es del tamaño del que se ve el dibujo, sino que está dibujado al doble de su dimensión original. Pero ahí va a quedar aclarado y así él no indica. Aparte, igual si yo pongo una escala 2 a 1 y la pieza originalmente mide 10 de alto, aunque yo ponga 20, yo tengo que en la cota poner 10, nada más, las medidas originales. Acá ya va a quedar aclarado el por qué. Y de hecho es una razón en la cual si alguien no lee el cajetín, se va a dar cuenta inmediatamente, porque ustedes ponen 10 de alto y marcan 20 y dice 10, inmediatamente el joyero se va a dar cuenta, espérame, estos no son 10 centímetros, son 20. Ah, eso quiere decir que la escala está al doble. Entonces, nosotros no nos vamos a complicar. Ahorita vamos a trabajar de la dimensión real, o sea, 1 a 1 en nuestra escala. Y la última parte serían como ya datos de la pieza. Si quieren hablar de materiales específicos que se tienen que utilizar o algún proceso, esto ya se los dejará más en claro el maestro Humberto en la siguiente clase. Entonces, eso sería lo que sería la información del cajetín. Aquí nada más son algunos ejemplos de los elementos que vamos a encontrar. Entonces, las líneas rojas que se ven verticales en el caso del círculo, esas son líneas de extensión. ¿Ok? Entonces está diciendo, la medida que yo estoy midiendo es de este extremo del círculo al otro extremo. En este caso sería la medida, el diámetro
horizontal. Y simplemente está diciendo, lo que estoy midiendo es este tamaño. ¿Ok? Se retira un poquito del dibujo y la línea que está paralela con la línea horizonte o con la medida que estamos tomando el círculo, esa es la cota, así se debe poner. Se debe poner una línea, debe tener dos flechas hacia los extremos, indicando qué es lo que se está midiendo, y sobre esa línea tiene que estar la medida, la dimensión. Entonces, se pueden dar cuenta, esa es la lógica que maneja todos esos elementos que se están viendo ahí. Ese es otro ejemplo, piezas un poquito más complejas, pero son los mismos elementos, líneas de extensión, las cotas, es otro ejemplo. Y tenemos otro ejemplo. Otra cosa importante en las cotas, que como vamos a poner las tres vistas, hay ciertas vistas que, por ejemplo, la altura, en dos vistas se ve la altura. Entonces, es ya nuestra decisión si queremos volver a poner la medida en la siguiente vista de altura o no, porque ya está en la vista, en la otra vista ya está la altura. Entonces, si lo queremos poner está bien, si no, no es necesario. Y la razón por la cual no lo pusiéramos en alguna ocasión es porque no queremos llenar tanto de números. Entonces, para evitar eso, simplemente no lo ponemos en la segunda vista, y si de repente el joyero está viendo esa vista y no ve la altura, va a saber inmediatamente que lo va a buscar en cualquiera de las otras dos vistas y va a encontrar esa medida que necesita. Otro ejemplo, y este es un ejemplo de escala. Ahí la pieza de la izquierda está 1:1, o sea, el dibujo mide exactamente lo mismo que la pieza original, y en la derecha está 2:1. Quiere decir que el dibujo está dos veces más grande de lo que realmente es la pieza. Puede ser lo contrario. Imaginen que tienen una pieza muy grande que mide metro, por ejemplo, más de un metro, y lo tienen que meter dentro de una hoja A4, pues no les va a caber si lo quieren hacer 1:1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer escala, pero ahora de reducción. Esta escala que está aquí sería para aumentar el tamaño, entonces tenemos que hacer una escala a la inversa. Eso quiere decir que, por ejemplo, el primer número puede ser, no sé, 0.5. 0.5:1. Quiere decir que está a la mitad del tamaño original, que la medida original es más grande que el dibujo. Entonces, eso es con respecto a la información que tiene. Que vamos a iniciar a trabajar. Entonces, vamos a empezar con la vista aérea. La regla solo la estoy utilizando para que salgan las líneas un poco más rectas, ya que voy a utilizar las medidas de la hoja milimétrica. Entonces, partiendo de aquí, cada cuadro de estos son 1 centímetro. Cada cuadrito son 10 milímetros. Y de hecho con la regla lo podemos comprobar. Entonces dice que mide este primer cuadro inicial 2.3 milímetros. Entonces lo voy a iniciar a partir de aquí. 1, 2.3. Ahí está. ¿Ok? Y la otra medida sería 2, que sería básicamente de aquí a aquí. Porque recordemos que cada cuadro grande es 1 centímetro. 2.3.
La cuestión de la medida cuando es de 1 a 1 es que podemos utilizarlo como inclusive para moldear encima de este mismo plano, porque es la medida original. Traten de utilizar una pluma mecánica para que puedan ser un poquito más precisos por el grosor de la mina. ¿Ok? Tenemos ese primer cuadro, que es la totalidad de la vista aérea de ese anillo. De ahí vamos a hacer esta subdivisión. Vamos a hacer esta subdivisión. Antes de hacer esa subdivisión, voy a poner la cota de las medidas del otro cuadro. De hecho, déjenme regreso. Las vamos a poner. Entonces, las líneas de extensión van a venir de aquí a aquí. Por ejemplo, si quiero marcar que estas son 2.3, puedo extender aquí esta línea y extender esta. Y esas serían las líneas de extensión. Ahora la cota estaría aquí. Esta es, y si se dan cuenta, la línea de sección es perpendicular con esta medida, o sea que hace un ángulo de 90. Y la que tiene que ser paralela es la línea de cota. La voy a poner aquí. Que no conecte hasta las líneas, o sea que no cierre aquí, para que no haya confusión con la forma. Y vamos a poner unos flechitas que indiquen hacia afuera para saber que es la medida de aquí a aquí, la que estoy acotando aquí. Entonces vamos a ponerlo en centímetros. Serían 2.3 centímetros. Yo ya tengo la primera medida acotada y ahora vamos a acotar la segunda, que la voy a poner acá de este lado. Por unas razones muy específicas que ahorita vamos a ver. Extiendo y extiendo aquí y hago mi línea de cota. Que no toque, para poner aquí las flechitas que indican que es ahora esta medida la que estoy poniendo. Y la medida debe de ir sobre este renglón o debajo de este renglón, ¿ok? Para que sepa que esto es lo que se está leyendo, no lo pongan así de lado, pónganlo sobre esta línea. Estos serían 2 centímetros, entonces marco 2 centímetros. Y ya tengo mis primeras 2 medidas acotadas. Y eso es lo que vamos a hacer para todo. Entonces, para que vean que es un proceso muy simple, lo único difícil es trabajar en esta dimensión tan pequeña, ¿no? Es lo único difícil de este proceso que vamos a hacer. Entonces, ahora sí nos pasamos a la siguiente, que sería este siguiente cuadro que se marca aquí. Es una subdivisión en sí. Ahorita le voy a explicar por qué es que estamos tomando esta medida, pero básicamente es de 2 a 2. Entonces, lo único que voy a hacer es 1, 2, 1, 2. Simplemente lo voy a reducir a estos tres que tiene ahí. Ahí está. Y ya tengo esa medida. Y esta medida la voy a acotar aquí. Es importante ponerla. Entonces, extiendo, extiendo la línea de cota.
Hago las flechas y pongo aquí arriba 2,0 centímetros. Entonces así ya tengo esa medida. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer, ya tengo esa medida acotada. Voy a hacer una circunferencia dentro de este cuadrado que tenga un diámetro de 2 centímetros, que es lo que ya tiene básicamente esto. Entonces, si tiene el diámetro de 2 centímetros, su radio, que es la mitad del diámetro, va a ser de 1 centímetro. Entonces, lo que voy a hacer es que van a tomar su compás. Es más seguro usar un compás que una plantilla. La plantilla en estas medidas tan pequeñas no es muy precisa. Y voy a acomodarlo a 1 centímetro de radio. A ver, esto más adentro. Está. Les digo, lo difícil aquí es estas medidas tan pequeñas, pero ahí está el círculo, si lo pueden ver. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, de aquí a aquí son 2, pero eso no los voy a acotar. ¿Ok? Eso no lo acoto. ¿Por qué? Porque ya lo tengo aquí acotado. ¿Se dan cuenta? Pues no voy a acotar esa medida. Ahora tengo que hacer un círculo más pequeño que tenga un diámetro de 1,7. ¿Ok? Si el diámetro es de 1,7, pues la mitad de 1,7, 8,5. O sea, son 17 milímetros, básicamente. Entonces la mitad de eso son 8,5 milímetros. Lo único que va a hacer es decir, aquí es donde entra lo un poquito difícil por el tamaño, ¿no? Vamos por acá. 8,5. Ahí está. 8,5. Complica más. Lo importante es no perder nuestro centro. Ok. Vamos a tratar de seguir aquí. Y ahí tenemos nuestro círculo. Esa sería la perforación que hay
donde entra el dedo, ¿no? Entonces este sí lo tenemos que acotar, lo vamos a acotar por dentro, sin líneas de extensión, nada más con las flechitas y la cota aquí. Y le vamos a poner aquí 1.7 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que el grosor de este es de es 1.7, sería de 1.5 milímetros de ancho, cualquier largo, ¿no? Este tipo de información, pues obviamente no podemos acotar esta medida tan pequeña aquí y sacar una línea de extensión no tendría sentido. Entonces, aquí con que se lea que esto mide 1.7 y que ese mide 2, simplemente se hace una reducción y ya así puedes sacar el grosor del anillo. Pero esta medida la podemos poner en la sección de notas. Entonces pueden poner grosor de anillo en la sección de notas y ponen 1.5 milímetros. Entonces así es como acotamos medidas muy pequeñas. O sea, no las acotamos en sí. Esta medida es muy pequeña. Podríamos, por ejemplo, hacer una vista especial donde este anillo se vea en una vista 3/4, en una vista donde se vea el grosor y que esté explotado, o sea, que esté mucho más grande y ahí indicar que mide 3 milímetros. Esa es otra opción, pero no la vamos a hacer ahorita. Creo que queda lo suficientemente claro con esa información que estamos poniendo para saber que con la reducción de 1.7 a 2 vamos a obtener el grosor del anillo. Ok. Siguiente estructura que vamos a poner. Será este rectángulo. Ok. Este rectángulo mide 1.5 centímetros por 0.5 de ancho. Entonces, ¿cómo vamos a sacar esa medida? Pues la vamos a iniciar de aquí porque recuerden que primero pusimos la profundidad. Esto sería la profundidad, ¿no? Entonces pusimos la profundidad total. Eso quiere decir que de aquí para acá, la medida más fácil sería de aquí para acá medir 0.5, ¿no? 0.5 centímetros. Es un cuadrado, estos son, eh, un cuadrado de estos son 1 centímetro. Entonces aquí ya hay 3. Agarramos 2 aquí, 1, 2, y aquí ya tenemos a dónde tiene que llegar. Y aquí de esta línea para acá, 1, 2, y ya tenemos la medida en la que tenemos que ir. O sea, ya de aquí para acá es ese recuadro, pero ahora necesitamos lo ancho, que es 1.5. ¿Ok? Entonces, si esto mide 1.5 o sea, si lo total mide 2, que sería la parte frontal, ¿no? O lo largo, lo ancho, se podría decir. Esta es la parte frontal del anillo. Entonces, si esto mide 2 y este 1.5 y está en el centro, quiere decir que la manera más fácil de sacar esto, porque si se dan cuenta, en la hoja aquí ya me quedó desfasado. Entonces, eso les va a pasar de repente, que les va a quedar desfasado y va a costar un poquito más de trabajo, pero la manera en que lo solucionan es esta. Si esto mide en la totalidad 2 centímetros y lo que yo ocupo son 1.5, quiere decir, y está centrado, quiere decir que aquí simplemente tengo que hacer 2.5 y 2.5 aquí y ya obtengo los 1.5. ¿Ok? Entonces nada más marco 1, 2 y a la mitad. Ahí es. Y aquí marco 1, 2 y a la mitad y ahí es. Y ya tengo esa medida que estaba buscando. Entonces ya nomás lanzo de aquí para acá hasta donde indiqué, entre ahí y de aquí para acá. ¿Ok?
Aquí la línea me quedó un poquito chueca de lo que pasó, pero bueno. Ya estas medidas tan pequeñas se cuesta trabajo mantener eso. Entonces, ahí ya tenemos nuestro recuadro, miren, sería este, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer como último paso, de hecho voy a conectar esto para que se vea ahí como en la imagen. Agarré un poquito un borrador. Ok, entonces borro esto. Ok, y sí lo vamos a acotar, eso sí. Extender por acá y vamos a extender por acá. Y aquí vamos a poner 1.5 centímetros. Ok, ya quedó acotado. Y de aquí a aquí, la cota que tenemos que hacer serían 0.5 centímetros. Ok, pues ahora vamos a marcar. Esto es algo que no vimos ahorita en las imágenes, pero cuando hay una vista que queremos indicar una vista que está oculta, por ejemplo aquí en el anillo, aquí no se puede ver esa vista. Es una reducción que ahorita en la vista frontal la van a ver, pero hay una reducción aquí. O sea, hay algo adentro, hay como una apertura. Entonces, pero de esta vista no se puede ver, pero la quiero indicar. Así es que la manera en que indicamos líneas que no se pueden ver en esa vista es punteándola. Entonces esa vista mide 1.1. Quiere decir que si la totalidad de esto mide 1.5 y este mide 1.1, quiere decir que lo que sobra son 4.4, ¿verdad? Eso quiere decir que de cada lado son 0.2, o sea, 2 milímetros. Entonces, donde vea 1, 2, ahí es, y aquí 1, 2, ahí es, y llega hasta esta línea de aquí. Y listo. Nada más la hacemos punteado, 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 para indicar que es una vista que no se ve. Y la vamos a indicar aquí, la vamos a acotar. Y esa es de 1.1 centímetro. ¿Ok? Eso quiere decir que el ancho de esto son 0.2 milímetros, 0.2 milímetros, al igual que lo que sacamos el grosor aquí. Simplemente por reducción lo sacamos. Esto es otra anotación que si queremos hacerlo en notas podemos ponerle. El ancho del marco de la parte frontal es de 2 milímetros, por un decir, ¿no? Ok. Bueno, y con esta información ya lo único que nos queda para completar el diseño sería... No, no, sí me pasé.
ahí ya no se alcanza a ver, pero sí, apenas se alcanza a ver, pero lo que hacemos es que a partir de esta esquina 5, de hecho, por eso fue que medimos 5, vamos a conectar en ángulo con esto, ¿ok? Por eso es que medimos ese 5, no fue porque realmente es innecesario a simple vista, pero hay una conexión en ángulo. Entonces, ese se da de los 5, de aquí para acá, los 5 centímetros es donde inicia ese ángulo para allá. ¿Ok? Y esta es la vista del anillo. Así es como se ve. Obviamente esa parte que se ve como roja aquí es la parte que no se alcanza a ver, pero por arriba el anillo se ve así. ¿Ok? Entonces, esta es la vista que tenemos del anillo. ¿Ok? Ese sería el croquis, el anillo, vista aérea. Podemos, si queremos, nada más como para que quede más claro. Y aquí vamos a oscurecer un poquito. Ok, ¿se dan cuenta? Ahí está el anillo con sus cotas, líneas de extensión y cotas. Ya con esto, un joyero puede replicar ese anillo en esa vista. Nos faltan las otras vistas para alcanzar a ver lo que no podemos ver todavía, que sería la altura del anillo. Ahorita estamos viendo la profundidad y lo ancho. Entonces nos falta la altura. Entonces eso lo vamos a ver con la siguiente vista. Ok, muy bien. Entonces ahora esa sería la vista lateral. Entonces, usualmente lo que hacemos es que nos queda la vista, las vistas las tenemos que proyectar, o sea, no tenemos que acomodar las tres diferentes vistas de manera aleatoria, ¿ok? Tenemos que acomodarlas de tal manera, como por ejemplo aquí, donde tengo esta vista y abajo, si se dan cuenta, yo proyecté aquí el ancho o básicamente la profundidad del anillo, aquí y la parte de atrás acá. ¿Ok? Para que tenga coherencia el croquis tiene que ser así. Entonces tienen que acomodar ustedes su anillo de la siguiente vista de tal manera que se proyecte, para que ustedes mismos proyecten las medidas, ¿ok? No es poner uno aquí, el otro acá y el otro acá. Y eso lo pueden hacer con las vistas especiales, pero no con las vistas principales. ¿Ok? Entonces traten de aprovechar. Por ejemplo, si yo voy a hacer la parte frontal, entonces podría ponerla acá enfrente y así puedo proyectar el ancho del anillo. ¿Ok? En este caso yo aquí lo puse abajo para aprovechar y proyectar la profundidad del anillo. ¿Ok? De ahí ya nada más sería la altura. Y aquí podría sacar la vista frontal, pero yo la saqué aquí. ¿Ok? Esta la voy a acomodar ahorita en la siguiente vista, en esta parte de acá, ¿no? Pero la cuestión es que tenemos que acomodarla encima de la otra o enfrente para aprovechar las proyecciones. Bueno, entonces iniciamos con este primer cuadrado. Ok. Yo lo voy a hacer, ok, aquí, por cuestiones de hacerlo más práctico, más que nada. Pero ustedes lo van a hacer así como les indiqué ahorita. Yo lo voy a poner aquí porque si lo acomodo donde estaba, no me queda bien aquí a la cámara. ¿Ok? Entonces, ustedes nada más sigan los pasos y ya. Entonces, este recuadro va a ser de 2.3, que es la longitud o la profundidad. Les voy a agarrar de este punto, que sería 1, 2 y 3 milímetros. Aproximadamente aquí. Aproximadamente ahí. Y de alto, 1.7. ¿Ok?
Aquí es la primera vez que vemos la altura. Esta dimensión no la vimos en la otra vista porque estaba oculta. Entonces aquí si la podemos ver, entonces sería 1, 2, si le quito 3, 1, 2, 3, sería 1.7. 1.7 y aquí es 1, 2, 2, 3 y 1, 2, 3. Ahí está. Ya nada más conecto. ¿Ok? ¿Listo? Y conectamos. Listo. Entonces ahora me quedo un poco más arriba. 1, 2, es que sí es más arriba. Es ahí. Bien. Es el grosor del lápiz ahí. Ok, bueno, pero total. Son a... Entonces serían acotar. Tenemos que acotar. Entonces extendemos para acá. Extendemos para acá. Flechas a los lados. Y acotamos aquí. Y le ponemos 1.7. Y acá volvemos y acotamos líneas de extensión, línea de extensión y la cota. Sería 2.3 de profundidad. Entonces aquí podemos ver la altura y la profundidad. En el otro podíamos ver la longitud y la profundidad. ¿Okay? Esas son nuestras primeras medidas acotadas. De ahí vamos a una, igual la reducción de 5. Esta es igual que la otra. Entonces aquí son 3, 4, 5. 3, 4, 5. ¿Ok? Y acotamos. Aquí es donde viene la importancia. Aquí podemos acotar o no acotar. De hecho, no voy a acotar porque esa medida ya viene en la otra vista. Si recuerdan la acotación, estamos viéndolo casi al lado. Es lo mismo. Pero bueno, lo voy a poner nada más para seguir las imágenes, ¿no? Ok, entonces ahí está. Y vamos a, ahí están las líneas de extensión y las cotas. Les digo, está muy reducido aquí. Y le voy a poner 0.5 centímetros. O 0.5.
Ok. Y de ahí, eso es oculto también. Ok, entonces se mide 1.3. Entonces, si esto mide 1.7, toda la totalidad, 1.7, y este mide 1.3, quiere decir que mide 2 y 2 de ancho. Entonces sería 1, 2, ahí está, y 1, 2, ahí está, y 3 hacia adentro, que sería aquí. 1, 2, 3. Y nos quedarían aquí la medida de lo mismo que aquí, 2, 2 y 2. ¿Ok? Esas medidas ya se dan acotando esto. Líneas de extensión, línea de extensión, acotamos con las estrellitas, digo, con las flechitas, perdón, y vamos a poner 1.3 centímetros. ¿Ok? Aquí 0.3, ¿eh? No puse 5 yo, es 3. 3. Es la medida que entra de aquí para acá. De hecho, este es, acoté mal. Esto es 5. ¿Sí estaba bien? La confusión aquí. Este es 5, porque aquí lo que estamos acotando es la primera medida de acá. 5 y luego falta acotar 3 aquí. De aquí a aquí son 0.3 centímetros. Ok, que sería la profundidad de aquí, que eso ya lo sabíamos. Ok, listo. Ahora tenemos que medir 0.5 aquí a 1 centímetro. Entonces el centímetro está fácil porque lo iniciamos aquí. Entonces está aquí. Ok, de aquí a aquí es esto. Y lo vamos a acotar aquí arriba. Porque acá abajo ya tenemos esto otro. Y vamos a poner líneas de extensión. Cota. Y vamos a poner aquí 1.0 centímetros. Ok. Y esto es punteado, se me olvidó. Punteado, 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 punteado. Porque es una vista que tampoco se ve en esa vista. Entonces, esto nada más va a poder ver en la vista frontal. Ok, bueno, entonces ya tenemos el acotado aquí, el centímetro de aquí para acá. Y ahora tenemos que acotar aquí los 5 y acomodarlo. Esto va en el centro. Ok. Entonces aquí está un poquito complejo. Tenemos que usar un poquito de matemáticas porque nos queda desfasado esto. Entonces sería, si esto mide 1.7, como indica ahí, y esto es 0.5, entonces es, o básicamente 17 milímetros, pues la mitad de eso sería, sería 8.5, ¿no? 8.5 milímetros. Entonces, a 8.5 milímetros va a estar el centro. Esa es una manera. Entonces, simplemente aquí son, de aquí para acá, son 10. Nos regresamos 1, 9 y 1 es aquí. Es el centro, 8.5. Entonces la forma más fácil es, si son 5, entonces a partir de ese punto que es la mitad, 2.5 para acá y 2.5 para acá. Y así ya son 5. Entonces aquí tenemos 0.5 y ya no subo 2. 1, 2. Ahí. Y acá 0.5, 1, 2. Y ahí está.
5 centrado. Extiendo y acoto. Le vamos a poner punto 5 centímetros. ¿Ok? Entonces ya nada más tengo que dirigir estas líneas hacia ese punto. Y ahí tenemos esa información. Y de ahí lo único que vamos a hacer es conectar de este punto de aquí a este punto de aquí. Y listo. Ahí tenemos el anillo en vista lateral. Voy a hacer lo mismo que el otro hice y voy a simplemente oscurecerlo un poquito para que se vea completo. Y ahí tenemos la línea de forma lateral. Voy a borrarla aquí para que no se confunda con estas líneas que tenemos aquí. No para que no parezca que está más largo de lo que realmente está. Esa sería nuestra vista lateral del anillo y ahí se ven los puntitos de rotación. Entonces ahora pasamos a la vista frontal. Ok, vamos a iniciar con la vista frontal. En esta vista es donde hubo ahí unos errores la clase pasada y ya detecté cuál era la medida o cuál era el error, que el número que había puesto mal, que era como el primer caso que vimos ahí en clase, el otro número era la extensión. Había puesto la cantidad de profundidad como el ancho, cuando realmente el ancho era un poco más pequeño. Eso era lo que hacía que los números no dieran. Entonces ahorita lo vamos a marcar bien cómo va para resolver ese error. Entonces, vamos a iniciar con la vista frontal. Iniciamos con un rectángulo que es 1.7 de alto, ¿no? Que es la altura, como habíamos dicho, y 2 de ancho total, que ese es el error que había habido, que, ¿no? Que lo había marcado yo en el clase, había marcado que era 2.3, que era la profundidad. Entonces, eso era lo que no daba sentido. ¿Ok? Entonces, ya aquí vamos a resolver eso. Marcando 2 sería de aquí, aquí son 2. Y de altura 1.7. Entonces, ya sea que marquemos, eh, le quitamos 3 aquí, por un decir. Ahí y aquí. ¿Ok? Entonces,
1.7 centímetros de alto por 2 de ancho. Vamos a marcar aquí, vamos a acotar, entonces bajamos y bajamos y nuestras líneas de cotas. ¿Sí? Y aquí vamos a poner 2 centímetros. ¿Sí? Y de alto, líneas de extensión. 1.7 centímetros. Ahí está. Muy bien. Y de ahí tenemos que sacar ese rectángulo que mide lo mismo de alto, que sería 1.7, pero mide más delgado, mide 1.5 nada más. Entonces, si esto mide 2 y ocupamos 1.5, lo que sobran son 5 y si los dividimos en cada lado serían 2.5. Entonces, 1 sería 1, 2.5. Aquí está. Y acá es 1, 2.5. Ahí está. Y aquí 1, 2.5. 1, 2.5. Ok. Esa es la razón por la cual hice esas imágenes primero, porque ya estamos hablando de medidas muy pequeñas que nos va a costar trabajo hacer con precisión. Eh, Ahí está. Ok, entonces aquí déjenme borro porque como me confundí con líneas de extensión y borro. Bueno, ni tanto, porque sí las ocupaba de todos modos como líneas de extensión. Ok. Cotas. Y aquí lo vamos a poner 1.5, que es lo que mide. Ok, entonces aquí es lo mismo, la altura es la misma. Y ahora vamos a hacer uno un poco más pequeño. Mide de ancho 1.1. Un poquito más por acá, como aquí. Ok, mide 1.1. Quiere decir que el ancho de este borde es 2. Si recuerdan en la vista oculta, de la vista aérea y de la vista lateral, marcaba 2 este marco. Entonces lo que puedo hacer es medir 1, 2 y decir ahí es. Y 1, 2 y marcar ahí. Y marcar 1, 2 ahí. Y marcar. Aquí es que aquí es 1, 2. ¿Ok? Entonces si hago una reducción, si de aquí a aquí es 1.5 y le quito 2 y 2, que serían 4, me queda 1.1. ¿Ok? Entonces esa es la lógica. Entonces el ancho de estos marcos deben de ser de 2. Y aquí también de 2. Y aquí también de 2. Ok, ahí van a tener complicaciones también ustedes ahí con el grosor de la línea de su lápiz o lapicera. Es el problema
trabajar con objetos tan pequeños, hay que utilizar algo más técnico para obtener esta cuestión. Pero entonces este mide 2, ¿no? Esto es algo que pueden poner, como les digo, en las notas. Y ya tenemos aquí ese recuadro. Los siguientes, vamos a hacer redondas las esquinas de los dos rectángulos. Vamos a redondear aquí y redondear lo interno también. Lo redondeamos, redondeamos y redondeamos, ¿no? Bueno, entonces, ya que hicimos eso, lo único que vamos a hacer es, si recuerdan los 5 de aquí, vamos a marcar los 5 aquí. 8.5 serían de aquí para acá. Son 10. Ahí es. En la mitad. Ya nos quedamos 1, 2 para abajo y 1, 2 para arriba. Y ahí está. Ya nos conectó este con este. Y aquí lo mismo. Ok. Y de aquí hacia esta esquina. Y de aquí hacia, hacia esta esquina. Y solo acotamos. Esto ya no es tan necesario acotarlo porque ya lo tenemos acotado en la vista lateral. Pero si quisiéramos hacerlo, nada más extendemos para acá y le ponemos 0.5 centímetros. Entonces sí, oscurecemos esto. Esto no lo tienen que hacer, lo de oscurecerlo. Yo no me lo hago para que lo vean mejor en cámara. Y ahí tenemos el anillo, la vista frontal del anillo. Sería esa. Que entonces tienen que terminar con algo así. Aquí pueden ver ahí las vistas acotadas y las tienen que acomodar así en esta hoja. ¿Ok? Aquí abajo está el cajetín. ¿Ok? En la parte de abajo, en la esquina abajo está el cajetín. Y ahí viene la información que sería nombre del autor. Esto, la información que no viene aquí la van a llenar con nuestro Humberto. Sería nombre del autor, la fecha y las cotas. Es algo que si lo puedo poner, lo tengo en centímetros. En el pues en centímetros se escala 1 a 1. Y de ahí los datos de la pieza, que también es información ya con el maestro Humberto que les va a dar. Pero este es el croquis. Así es como lo tienen que realizar. Este es el que tiene el error de la medida que le había puesto 2.3 y es 2.2. Eso quiere decir que aquí son 1, 2 y medio. Entonces esto es aquí. 1, 2 y medio. ¿Ok?
Ese es el error que estábamos teniendo la clase pasada con las medidas que les había anotado mal. Esta, que la habíamos puesto a 2.3 y realmente es a 2. Entonces aquí sería el ángulo un poco más extremo. Sería aquí y aquí. Entonces ahí está. Entonces así, encárguense de hacerlo de esta manera. Esta es la que importa. Nuestro Humberto dijo que la escala 1 a 1 es la que les va a pedir. Pero si quieren, para detallar un poquito, para que sea un poco más claro, pueden hacer la escala, creo que aquí la tengo. Déjame ver. ¿Está? Escala 2 a 1. ¿Se dan cuenta la diferencia en tamaños? Es la 1 a 1 y esta es la 2 a 1. Entonces las medidas las sigo poniendo igual. Mire, 2.3, 2.3, 2 por 2 centímetros por 2 centímetros. La medida es la misma. Nada más la escala está a 2 y de hecho está indicado acá en el cajetín. Escala 2 a 1. Entonces, les recomiendo que hagan esta, que es la que importa. ¿Ok? Esa es la que importa. Y que hagan una escala 2-1. ¿Cómo hacen escala 2-1? Fácil. Estas son medidas reales. Aquí dice que son 2 centímetros de aquí a aquí y son 2 centímetros. Si yo mido son 2 centímetros. Entonces aquí lo único que voy a hacer es que aquí en vez de utilizar 2 centímetros, voy a utilizar 4. ¿Ok? Esa es la única diferencia. O sea, multiplico por 2 y para eso sirve la hoja milimétrica, que van a poner el doble de cantidad. Y así pueden mostrar uno donde se ve un poquito más a detalle, no tan hecho a bola. Y uno que es el de medida real, escala 1 a 1. ¿Ok? Entonces eso sería todo. ¿Qué fue lo otro que hicimos? Por quienes terminó a tiempo, y hacer varios anillos, pero a mano alzada, a estilo libre. ¿Para qué? Para la siguiente clase vamos a trabajar lo que sería como renderizado. Entonces tienen que lleven colores, lleven marcadores, lleven pintura, lo que quieran llevar que tengan de material, porque lo que vamos a hacer es vamos a darle un terminado a piezas, no a estas, este es el croquis, esto es aparte, sino que vamos a dibujar a mano alzada este anillo en diferentes posiciones y lo vamos a renderizar a color. Por eso les digo, lleven lápices de color, lleven marcadores, lleven plumones, lleven pintura, lo que quieran. Entonces, como no van a ser a tamaño real, van a ser más grandes, pues nos va a dar espacio para poder trabajar, ¿no? Más cómodamente. Entonces, espero que les sirva este video y hagan estas dos vistas, escala 1 a 1, escala 2 a 1 y nos vemos la siguiente clase.